Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a estos diálogos de la gestión cultural que nos da muchísimo gusto que todos ustedes se conecten con nosotros. Seguimos en la tesitura de que es muy importante todo lo que estos grandes gestores que nos han acompañado, gestoras y gestores que nos han acompañado y que nos van a seguir acompañando, por todos los conocimientos y experiencias que ellos tienen, que todos nosotros podemos capitalizar para enriquecer nuestro acervo cultural, nuestro acervo de conocimientos. En esta ocasión vamos a tener a un gran amigo de México, a un gran amigo de todos los gestores culturales en México, que ha visitado México muchas veces y que sin duda ha dejado, ha sembrado en ellos, en nosotros, muy importantes aportaciones para nuestro quehacer. Él es Winston Manuel Licona Calpe. Es doctor en Economía de la Escuela Superior de Economía de Praga, República Checa, y profesor de dedicación exclusiva de la universidad. Imparte las asignaturas en el pregrado de Gestión Cultural y Comunicativa, Fundamentos de Economía, Economía de la Cultura y Gestión Cultural. Gestión de proyectos culturales, evaluación de proyectos culturales, y a nivel posgrado imparte gestión cultural, marco conceptual, tendencias de la gerencia en el siglo XXI, modelos gerenciales del siglo XXI. Es muy amplio su currículum, realmente, y poco a poco, si nos da tiempo, seguiremos leyéndole un poco más. Quiero dejar a ustedes, a Winston, quien hoy nos va a hablar sobre el tema de la gestión cultural, fundamentos, métodos y modelos. 2 puntos. La crisis. Winston, bienvenido, nos da muchísimo gusto tenerte con nosotros, de veras. Y yo sé que harás unas grandes aportaciones a estos diálogos que hemos tenido con colegas de todas partes, principalmente Latinoamérica y Hispano y México. Bienvenido y la crisis. Buenos días, Sergio. Muchas gracias por esa invitación. Muy agradable poder dialogar en un día festivo en Colombia y compartir con ustedes los mexicanos y con otros colegas de Iberoamérica en esta actividad que has emprendido muy interesante para dialogar y recrear también nuestras mentes en medio de este coronavirus que uno no sabe si nos tiene coronados o no. De todos modos somos rebeldes y vamos a tratar de que no nos gane mientras llega la vacuna, porque definitivamente la única solución será la vacuna, ¿no? Y entonces tenemos que seguir actuando para fortalecer nuestra vivencia y nuestra vida cultural ahora en lógica de virtualidad mientras nos llega la presencialidad, porque no hay como la piel. Como dijo Pablo Neruda en su momento, no hay nada más profundo y lo más profundo de la existencia es la piel. Y en la piel está lo complejo, o decía él, lo sencillo y lo profundo. No ¿cómo es? No como un huevo sin sal. Claro, claro. Entonces, Sí. bien, muchas gracias. Pues no, es tuyo el diálogo, mi querido Winston. Gracias. Me dijiste que la crisis, pues Sí. voy a hacer yo hice una pequeña presentación que quiero compartir con todos sobre algunos elementos. Hice como un listado de cocinas, de cuando uno va para la cocina o cuando uno va para el mercado y entonces a veces hace listados con cantidades de elementos y que requieren después su reflexión y su observación, porque me hice una pregunta que si estamos en una crisis cultural y además de gestión y de la gestión cultural. Y justamente me inspiré en el libro de la sopa de Wuhan, porque habla del pensamiento contemporáneo en este tiempo de la pandemia.
Y resulta que uno de nuestros escritores colombianos lanzó una crítica a este tema, porque decía, ninguno de los grandes teóricos, Ban Jung, de actuales, pues mencionan varios, ¿no? Como están ahí en el texto, Zizek, que es tan citado, se cometen errores en la percepción porque dicen que se acabó el neoliberalismo y que hay que lanzar unas ofensivas, pero no dan respuestas concretas sobre la situación de la crisis de la pandemia, que ha puesto al descubierto múltiples problemas y en eso coinciden todos. Pero las soluciones son las que están en entredicho. Algunas dicen que entonces suspendamos, no te conectes más en internet, deja de usar el celular, concéntrate en crear, pero resulta que estamos también en una era que sin esta conectividad pues no estaríamos hablando y no tendríamos oportunidad de comunicarnos. Entonces ahí hay una de las primeras observaciones que le hacen a todos estos intelectuales, porque nadie da cuenta ni nadie tiene la verdad revelada en ningún momento. Nunca han existido verdades absolutas, más en el campo de las ciencias sociales y humanas, y sobre todo en un momento tan crítico que nos cogió como en desventaja y con cierta, como dicen a veces, con el agua bien lejos y uno ahí un poco sucio. Pero bueno, hay que atreverse a lanzar algunas opiniones y algunos comentarios. Yo hice como un inventario de mercado y que lo voy a presentar así puntual y que también están esas diapositivas para compartirlas, porque me parece que hay cosas profundas que revisar. Y uno de los primeros puntos es que sí, para mí hay un fortalecimiento de una economía especulativa en lógica de considerar de que el dinero por el dinero mismo genera riqueza y entonces el concentrado en lo que son las bolsas de valores, a pesar de que han caído en sus montos y en sus compras de oferta y demanda, pero asistimos a un poder del mercado financiero que los bancos están cobrando más dinero a la gente, incluso con las transacciones dentro de los mismos bancos que antes no operaban. No sé si en otros países está sucediendo lo mismo, pero en Colombia nos tienen aquí, decimos, asoleados y esquilmando nuestro bolsillo porque cualquier transacción que hagas te la cobran a pesar de ser entre cuentas del mismo banco, que eso no está implicando un desgaste para los bancos, pero sumado 10.000 o 15.000, $1, $2 en pesos colombianos, 3, 4 dólares por millones de personas es un montón de renta. Fuera de eso, de que están moviendo es el dinero de uno a unas tasas de interés elevadísimas. Por eso pienso de que la pandemia ha servido y el COVID-19 ha servido para fortalecer esos escenarios de una economía especulativa en donde pues fortalece los privilegios de unos cuantos y de unos sectores a costa de la subsistencia marginal de grandes y millones de personas en el mundo iberoamericano, latinoamericano y mundial. El otro punto que observo también es que esto ha planteado la discusión de qué tipo de desarrollo queremos. Ya hay algunas posturas que están diciendo que el mismo concepto de desarrollo ya no merece ser esa definición como lo llegó a plantear la misma UNESCO del desarrollo humano y del desarrollo sustentable, de la capacidad de dejarle a otras generaciones un mundo más bonito, más armónico, más vivible, con recursos, y justamente es una inversa en la vida social y económica y política de las naciones. Entonces, está en cuestionamiento también las concepciones y el concepto de desarrollo desde el punto de vista socioeconómico, político y cultural. El otro punto es ya en términos concretos de la oferta cultural, pues sí hay una concentración de esa oferta con unos oligopolios más fuertes y que, fíjense, Netflix no ha parado a pesar de que sí brindan una satisfacción y unos ratos de esparcimiento en este momento de encierros, Amazon, etcétera, y unas formas de ventas de productos, pero indudablemente que no hay un desarrollo o un fortalecimiento de las economías locales en términos de la oferta cultural local.
Eso también me parece que se resiente. El otro punto es un centralismo cultural y una marginalidad expresiva. Así lo llamo, digo, centralismo cultural, en tanto que los contenidos están siendo más externos, ajenos a los territorios y con una promoción muy fuerte de producción cultural que llega generalmente a las grandes ciudades como antes con la presencialidad y que todavía a nivel local, pues sí hay una marginalidad de ese activismo cultural, porque nosotros no tenemos la posibilidad de conocer en intercambios culturales, por ejemplo, en mi país, qué está pasando ahorita en Pereira, qué está pasando en las pequeñas ciudades, sino casi que todos los noticieros y todo se centraliza sobre el problema de Bogotá. Y no conoce uno a fondo también cómo se dan esas expresiones en diferentes ciudades y en diferentes municipios, mucho menos a nivel rural. No tenemos ni idea de qué es lo que está pasando con la gente en el campo, que no son pocos. El otro punto que llamo es también como de crisis cultural, porque es que la cultura como transversal de los ODS también y de cualquier nivel de desarrollo socioeconómico, político, hay un elemento, y es la que nutre de sentidos las sociedades, pues también hay una ética de la corrupción y la mentira. En Colombia estamos viviendo de una manera atroz, uno escucha también como Brasil, Chile, el mismo México, conflictos de crisis de la justicia y poca credibilidad en los gobiernos, y entonces tenemos un vacío cultural porque la ética es el sentido de la acción y ese sentido de la acción es un problema cultural. Entonces lo he llamado ética de la corrupción y la mentira versus una ética de la honestidad y la verdad, porque también hay movimientos sociales pugnando como acá en Colombia, pues la Comisión de la Verdad para destapar o para poner en evidencia todo nuestro conflicto de 50 años que hemos vivido y que todavía siguen matando pues líderes sociales, dicho sea de paso, que es algo muy dramático. ¿Y cuánto le cuesta a una sociedad volver a generar un líder? ¿Cuántos años se necesitan para tener líderes reales y honestos y consecuentes con un proceso de transformación en nuestra vida social, económica, política, cultural? Entonces ahí hay un conflicto que me parece que está muy evidente y que se ha puesto más todavía en este momento, ética de la honestidad y la verdad. Una democracia restringida y manipulada porque es un ejercicio de una mediática del poder buscando cómo presentarse con sus bondades y sin embargo no hay una satisfacción total de necesidades. Todos los días vemos movimientos también de críticas y de protesta y de resistencia presencial. Incluso ya se atreven a salir a las calles para mostrar las inconsecuencias del manejo de la pandemia en un caso y además de la satisfacción de necesidades vitales mínimas en muchos sectores, incluso de los mismos médicos que están renunciando en los hospitales por la falta de tener todos los instrumentos de bioseguridad por ejemplo, hablaba con una amiga médica, una anécdota, les dan un pasabocas, un tapabocas, digo yo vulgarmente tapajeta, que tiene una duración de 8 horas y lo tienen que lavar y usarlo 8 días, entonces eso es un exabrupto. Entonces, y fuera de eso, todas las decisiones que se toman también son de poca consulta en los circuitos de los gremios de la misma sociedad civil. Entonces, por eso digo que la llamo democracia restringida y manipulada con esa lógica de la mediática del poder. Por ende, también pues vivimos que se observa pues con la pérdida del espacio público por las explicaciones obvias de salubridad, pero sí cada vez una mayor fragmentación del tejido social en los territorios. Y por ende un fenómeno de la fragmentación generacional, porque los diálogos entre los adultos mayores, nosotros que ya vamos camino a eso, y el diálogo con las generaciones de jóvenes y niños están fragmentadas. Entonces uno observa de que no hay esa transmisión evidente de la experiencia a pesar de que haya una relación en familia. Pero sí observo, y en Colombia tanto que los adultos han dicho, oigan, pero déjennos tomar decisiones, ¿no? Y hicieron un derecho de petición y una tutela, y grandes personalidades dicen que ya nos arrinconaron en el cuarto de San Alejo porque nos creen que somos inservibles. Eso es un exabrupto y un insulto
al desarrollo de las sociedades, porque las experiencias no se improvisan, son producto de un acumulado de conocimiento, un acumulado de hechos, de evidencias teórico-prácticas, de emociones, de sentimientos, de construcción de valor real de los sentimientos humanos. Y entonces ese es un punto también muy interesante de observación, esa fragmentación general. El otro elemento que también lo he llamado en esta crisis cultural con esa pregunta es el trivialismo y la estupidez. Es decir, una euforia de la banalización de lo cultural también y de la banalización incluso de del mismo COVID, que le crea a uno una sensación de una saturación de información y de noticias banales, porque son el jet set y los del espectáculo los que están viendo muchas cosas a favor o es lo que hay que resaltar, que tal persona o tal artista se enfermó porque es del jet set. Entonces, y fuera de eso, no grandes análisis sobre el problema de la vida económica, social, política, cultural de este momento. Entonces, a eso le he llamado que es un trivialismo y una banalización que nos lleva a la estupidez, y con un afianzamiento y fortalecimiento de la vida de lo espectáculo, que ya lo llamó Vargas Llosa, ¿no? El Nobel, la civilización del espectáculo, y por ende de una superficialidad que no está enriqueciendo las formas de ver nuestro mundo en este momento actual. El otro punto que observo también es una desconfianza social con una erosión tremenda de credibilidad, y que Richard Sennett, me gusta un libro que se llama La corrosión del carácter, decía que el elemento más importante del ser humano es ese proceso de construcción de su carácter. Pero con las lógicas de la flexibilidad laboral en el siglo, en el siglo pasado, ¿no? Con las grandes aperturas económicas y el proceso de la nueva ola globalizadora que le llamaron desregulación del empleo y flexibilidad laboral, ya empezaban a hacerse las observaciones de cómo se iba deteriorando el carácter de las personas ante la incertidumbre de los ingresos, ante la incertidumbre del trabajo y de las posibilidades de aportar su conocimiento y sus saberes y sus prácticas a las sociedades. Entonces, eso va creando, por supuesto, lo que llama Richard Sennett una corrosión, o sea, un proceso de deterioro de la capacidad de decisión de los sujetos. Y eso es esencial, porque las sociedades se construyen es con los sujetos, no simplemente con la búsqueda de las simples relaciones entre las personas, porque si no tenemos una formación de valores y de carácter sólidos, humanos, profundamente humanos, pues lo que se genera es una erosión de credibilidad también y una desconfianza social profunda. El otro punto que observo ya a nivel también del ejercicio del poder es esa ilegitimidad, porque hay como una especie de un neoautoritarismo y un neoconservadurismo mundial en forma ascendente. Ejemplos son todo esto lo que está aconteciendo en Estados Unidos, en Brasil, en algunos países de Europa, en Francia incluso, en donde hay una rebeldía de los gobiernos locales con los gobiernos centrales, ¿no? Justamente porque hay unas determinaciones en donde lo principal es lo económico, que es fundamental, porque sin economía no hay vida, por supuesto, pero también es un asunto de equilibrios en entender las tomas de decisiones con los diferentes gremios y con las sociedades, las juntas de acción comunal, etcétera, en los territorios, y no simplemente como un ejercicio de arriba hacia abajo con imposiciones que van generando también esa resistencia, y por eso le llamo un proceso de ilegitimidad del poder, que las sociedades van acumulando también sus espacios de resistencia, y miren las grandes manifestaciones con todo lo que pasó en Estados Unidos. El otro punto también que observo es este tema de una educación conductiva, que eso ya hace rato que se ha discutido, muchos años atrás, de cuando Wilhelm Reich y Eric Fromm y grandes teóricos que plantearon el problema del control, de la libertad, del pensamiento. Y vamos camino, sí, también muy fuerte en una creatividad funcional. En Colombia se han atrevido a llamar así creaciones funcionales a todos los circuitos de lo que se llama economía creativa, y eso pues ya se ve preocupante, que el mismo ministerio, entrando en la página del Ministerio de Cultura de Colombia, ha observado que han generado unos cambios en los mismos conceptos que estaban planteando, porque como que eso de creatividad funcional hizo mucho ruido, ¿no?
¿Acaso la creatividad es simplemente para que funcione o no es más bien para que la sociedad, el ser humano, el ser social se exprese con múltiples formas de capacidad expresivas y que generan precisamente ese enriquecimiento del contacto humano y de la capacidad de visualizar, imaginar futuros, sentir el presente, criticar, etcétera, todo lo que aporta el arte como construcción esencial y vital, individual y social. Entonces ahí hay un tema también para observar, porque esta educación ahora que nos va a tocar, que nos está tocando, y todos los que somos profesores, en un agotamiento de la virtualidad, porque uno no sabe si los ojos se le vuelven a uno cuadrados y pierde incluso uno la capacidad de diálogo y de argumentativa y de discurso, porque esa virtualidad también genera, como a mí me parece, pasmosa y también muy conductista y formatea, porque toca no salirse de los formatos para poder lograr los objetivos de conocimiento que se pretenden inocular. Obviamente que se pueden recrear, pero eso no es todo. Definitivamente no hay como la presencialidad. El otro elemento crítico, muy crítico, es el problema que se está observando con el coronavirus y es la salud como negocio. No, en eso no tenemos muchas informaciones, quiénes llegan a las UCI y quiénes no llegan a las UCIs, y quiénes de los sectores marginales tienen la posibilidad de acceder a las clínicas de alta complejidad para que sean atendidos, ¿no? Como el caso de Brasil o como el caso de Ecuador, en Guayaquil, y eso que uno veía cómo caía la gente en las calles, en las noticias, y que da pavor acercarse a la lógica de cualquier hospital, incluso si uno tiene una enfermedad básica o elemental que lo tengan que curar, ¿no? Que lo tengan que atender. Entonces, eso le llamamos, obviamente es un negocio y con profunda contaminación de lo que se considera la salud. Otro elemento que me parece interesantísimo en todo este momento es que esta es una sarta de, pues, ustedes me excusarán, pero son puros apuntes que he hecho estos días de reflexión pensando en este diálogo. Y una que me asalta también es la invasión del miedo, ¿no? Porque pienso que hay una disolución con el poco uso del espacio público que incrementa la prevención. Y en donde la misma que día dialogando con Fernando Vicario, que es muy agudo en todos, y uno de los que ha aportado muchísimo a toda esta discusión de la gestión cultural, cómo lo que nos ha invadido es el miedo, incluso el miedo a salir a las calles, porque las delincuencias también están creciendo por falta de ingresos, ¿no? En muchos circuitos. Y entonces la gente también tiene temor de andar con dinero y prefiere usar la tarjeta de crédito o la tarjeta débito. Y entonces esa virtualidad está generando también un crecimiento, pero gigantesco, del control virtual financiero. Precisamente una anécdota, en Colombia declararon que el 19% de descuento, que es el IVA, el impuesto del valor agregado, suspendido va a ser en 3 días, y eso fue el mare magnum de la gente por abarrotando los centros comerciales. Eso muestra también una tendencia de un consumismo enfermizo, que a pesar de que estemos en riesgo de perder la vida, pero más prefiero tener un televisor que no necesito o una ropa que no necesito por la moda y etcétera, y prefieren salir a las calles y endeudarse porque solo aceptaban tarjetas de crédito o tarjetas débito. Entonces, no con dinero físico, puro dinero virtual. Esto es un tema muy, muy, muy sensible que requiere una observación y un estudio bastante profundo. El otro elemento es la marginalidad locales. Me parece que no tenemos conocimiento del problema de las comunidades locales, los pequeños territorios, y donde pues por supuesto que se debilitan entonces esas creencias e identidades y la historia. De hecho, nuestra historia es un poco anecdótica, como se enseña en nuestras escuelas, particularmente en Colombia, y que nosotros pues somos como unos neófitos del conocimiento de la historia, y que cada vez genera como un mayor distanciamiento entre los territorios y la posibilidad de una mayor solidez de esas identidades locales.
Lo otro que he observado también y que ya eso sí se ha puesto en cuestionamiento desde muchos organismos, incluso desde el Banco Interamericano de Desarrollo y de los organismos internacionales, es la falta de narrativas locales y la falta de contenidos locales. Por ejemplo, en un curso que estaba haciendo con el BID, se está informando, se está diciendo de que eso ha debilitado incluso los consumos en términos de expresividad cultural, ¿no? Porque la gente no se ve reflejada, o muchas comunidades no se ven reflejadas en toda esa oferta cultural, y que no hay entonces un intercambio, lo que llamamos todos nuestros gestores culturales, la necesidad de los diálogos interculturales. Lo otro gigantesco, pues, es la brecha, el crecimiento de la brecha digital, ¿no? Particularmente viendo unas estadísticas básicas en Colombia, el 60% no tiene conectividad. Imagínense eso para la educación, para todo el proceso educativo que tiene que desplegarse en esta fase. Por ejemplo, mi universidad, que es la primera en Colombia, la Universidad Nacional de Colombia, ya acaba de decir que el segundo semestre será completamente virtual. Y yo, que soy profesor, tengo estudiantes de las zonas más lejanas de Colombia, se da uno cuenta de que no tienen la posibilidad de acceder a la virtualidad, a las clases, y solo unos cuantos momentos por el celular. Y eso que nuestra universidad ha hecho un esfuerzo importante por hacerles llegar tablets o por hacerles contratos sobre bases de datos y sobre espacios de conectividad con nuestros estudiantes. Sin embargo, no hemos podido llegar a todos, y a veces se mandan los programas grabados para que en cualquier momento ellos puedan acceder por allá en una tiendita donde haya conectividad temporal. Entonces es un tema serio. Otro punto que veo es la fragilidad institucional local. Se está viendo claramente que las decisiones locales, hay unos juegos de conflictos entre centro y periferia, entre gobierno central y gobiernos locales. No hay un acuerdo fluido muchas veces en las tomas de decisiones, y que eso origina pues que quien lleva, como dicen en Colombia coloquialmente, quien lleva del bulto, quien sufre las consecuencias son las comunidades. Y punto crítico, que ya lo mencionaba, son las asimetrías estructurales entre cultura urbana y cultura rural, ¿no? Nosotros no tenemos conocimiento en este momento. Aquí le llaman de las expresiones costumbristas. Esa es una forma peyorativa del desconocimiento y del conocimiento de las expresiones culturales populares, y de lo rural y urbano, y de lo rural, que no es poco, más lo popular urbano. Entonces, este es un tema crucial para los gestores culturales, que no es de ahora, de pandemia, ni mucho menos, sino que es un tema estructural de la anomia estructural que tienen nuestros países. La débil defensa de la propiedad intelectual y de los derechos de autor. Ni para qué decirlo, pero es uno de los temas también muy sensibles. El problema de una educación muy asimétrica en la formación artística entre los centros y periferias, en los colegios, en las mismas universidades, la forma del desarrollo de la actividad cultural casi como un sedazo, como un adicional, lo que le llaman currículum oculto en algunas instituciones, que no dan cuenta de potenciar la formación humana, profundamente humana. También observo, pues sí, un precario sistema de información cultural local. Yo creo que una de las tareas de los gestores culturales es dedicarnos profundamente a mejorar los sistemas de información local. Yo creo que el COVID puede permitirlo. Mucha gente de nuestros gestores, eso lo estamos haciendo ahí artesanamente, pues ya existe un sistema de información cultural, por supuesto, y de cuentas satélites con el apoyo del convenio Andrés Bello, que en su momento, cuando se ha invitado Fernando Vicario a estos diálogos, podrá dar cuenta más interesante de toda esa construcción de los sistemas de información. Pero lo concreto es que en este momento tenemos unas informaciones muy precarias y que pues dificultan las tomas de decisiones, porque pues, la información cultural es precisamente para orientar mejor la política cultural y para dar una mayor participación de política cultural gubernamental, pública, ¿no? De política cultural privada, de política cultural comunitaria, ¿no? Entonces, ahí hay unos temas también complicados en esto de los sistemas, en lo que estoy anotando del sistema de información.
El otro punto que veo y que lo observa uno, no solo con, que quede claro que esto no son temas simplemente de COVID, sino de poder entender que si estamos en una crisis cultural antes y después y que hay que revisar. Las políticas culturales públicas locales muy dispersas, de eso, porque en eso lo percibo y lo vivo, porque trabajamos mucho con municipios, particularmente en Caldas, de que muy dispersas, muy locales, de poca cobertura y de poca relación con otras instancias, incluso entre las mismas secretarías de educación, de acción social, de turismo, etcétera. Entonces cada quien anda por su lado y en cierto forcejeo de quién tiene más protagonismo para actuar y para tomar decisiones y sobre todo para manejar los escasos recursos que se asignan al sector cultural. Y es esto. Entonces, recursos financieros mendicantes en el sector cultural y de poco alcance. Ahorita acaban de aprobar 24.000 millones, se puede pasar a dólares en Colombia para los gestores culturales y para los artistas independientes y autónomos y personas naturales que trabajen en el sector cultural. 24.000 millones de pesos colombianos no alcanzan ni para cubrir la actividad de un municipio a veces. Entonces son un poco, a veces da risa y causa ironía de ver cómo unos recursos muy escasos para la crisis que viven nuestro sector cultural y nuestros artistas en este momento. Y un tema evidente que se está viviendo y que se está alimentando de una manera vertiginosa es ese racismo con los procesos de las migraciones y con una cierta, en algunos países de América Latina uno se ve que es con cierta hipocresía y que está creando también una actitud de violencia como lo que pasó en Estados Unidos. Miren lo que acaba de suceder ayer, salió en el periódico de ayer de España, del Diario de Mallorca, mostrando cómo en Estados Unidos pintaron de bastardo la estatua de Cervantes, ¿no? El Quijote, y considerándolo bastardo. Y entonces se ha creado, quién sabe, una derecha hirsuta que está alimentando un racismo y una resistencia, diría yo, a la latinidad también y a Iberoamérica, que es muy peligrosa porque tiene unos vicios de violencia que en donde el mismo Trump ya andaban diciendo de que lo que quería era el petróleo y la invasión de Venezuela, y detrás de eso todo lo que implica para la región. Entonces, me parece que hay alguien que estaba diciendo, uno de nuestros intelectuales colombianos, que necesitamos ciencia, debate y empatía, no sacerdotes que nos señalan con su flamígero dedo índice, porque hay una tendencia, diría yo, internacional de promoción del racismo y del rechazo y de querer revivir hechos de la esclavitud pasada cuando ya hay nuevas generaciones que tienen otra lógica mental y otras lógicas de actuación para crearnos resistencias, por ejemplo, España-Colombia o Colombia-México, que son venenosas y peligrosas en esta construcción de sujeto individual y social de nuestros países. Entonces, ese es uno de los temas que hay que mirar con cuidado. ¿Y qué pasa entonces para ir terminando y dar espacio a preguntas? Sí, yo iba a hablar de métodos y de modelos que si en alguna de las preguntas me lo sugieren, presentaré una diapositiva sobre este tema de los métodos y los modelos en la gestión cultural. Pero me parece que es bueno revisar antes de esto como una manera de agenda problemática para pensar posibles soluciones tanto en este momento de COVID como post-COVID, de gestión de la actitud que debe asumir la gestión cultural, tanto teórica como práctica en sus procesos. Entonces, un punto central me parece, porque digo que si hay crisis de gestión cultural antes y ahora, y es porque tenemos una impotencia decisoria, sin narrativa nacional. Me refiero es que podemos opinar en cada uno de nuestros países sobre la gestión cultural y sobre el activismo y sobre el proceso formativo en gestión cultural, que nosotros lo tenemos, porque ya tenemos hasta doctorados y tenemos todo el ciclo profesional, pregrado, especializaciones, maestrías, doctorados, diplomados para la gente que no tiene título y que son gestores culturales de hace días, etcétera. Entonces sí, hay un ejercicio, por supuesto, pero toda la actitud de los gestores culturales en el fondo sin una gremialidad
nos genera una impotencia de poder participar de una manera más protagónica y decisoria en el ejercicio de la política cultural gubernamental. Entonces, ¿eso qué genera? Pues en el mismo sector hay una poca creencia en sí mismos y una dispersión de sentimientos que nos genera una dispersión total y por eso operativa en los organismos de base. Fíjense que en Colombia, por ejemplo, todas las soluciones que se están planteando tienen en cuenta ciertos circuitos de organizaciones culturales que tienen cierto músculo mínimo de ahí para hacia arriba, pero las organizaciones de base, que son las que mantienen la actividad cultural en los territorios, esas no entran en el juego de soluciones y por eso nuestros gestores culturales están pasando hambre. Falta de ideas más convocantes y de acuerdos. Trabajo esencial de la gestión cultural en términos de las relaciones en comunidad y también como tener una mayor solidez de convicción de esa gestión cultural que permita poder, como dicen los neoinstitucionalistas, avanzar en un juego de acuerdos e incentivos para el fortalecimiento de la vida cultural en los territorios. Pienso que también hay una informalidad estructural, obvio, eso se observa, no hay la clasificación de las organizaciones culturales, tanto gubernamentales como las de base de la misma sociedad, nos mantienen una informalidad. Hoy han cogido mucha fuerza los colectivos, ¿no?, que no creen en nada, pero desarrollan un activismo cultural. Sin embargo, eso los mantiene en condición de marginalidad porque no pueden acceder a recursos dentro de las convocatorias oficiales o incluso para poder llegar a acuerdos con el sector privado e incluso para llegar a acuerdos dentro de la misma gestión cultural entre comunidades. Ya lo había dicho, entonces las organizaciones de base en una condición de marginalidad. ¿Eso qué nos lleva? Pues hombre, a una dispersión de la gestión cultural y a una inercia administrativa de recursos, un desperdicio también de recursos, y eso no quiere decir de que estemos en contra o yo esté en contra del activismo cultural en los barrios y como lo generan en muchos municipios, pero entonces en esa condición de marginalidad falta mayor posibilidad de potenciar una presencia de la gestión cultural y de lo cultural en los territorios. Y por ende, pues sin un fortalecimiento de lo cultural, los ODS serán un fracaso a nivel local, ¿sí? Porque hay mucha formulación generalista, pero esto lo llama Alphonse Martinel el agotamiento de las políticas culturales, que está obligando a una acción cada vez más decidida de fortalecimiento de posturas gremiales y de formulación participativa en los diseños de las políticas culturales. El otro elemento, pues obviamente, ahí es donde uno observa que las normativas muchas veces son un poco inapropiadas, no pertinentes y que no permiten avanzar. Más que avanzar es retroceder. Y eso lo estamos viviendo en Colombia con las normativas que se han ido planteando y que han creado un cierto estado de desconfianza, por ejemplo, con la economía, aquí se llama con la economía naranja, y en otros pues economía creativa, pero que los diferentes circuitos de artistas la consideran también como algo no espacio para ser partícipes en esos procesos. Y por último, pues también en el mismo sector cultural hay un narcisismo que no permite esa gremialidad, no permite cada quien por su lado y que requiere reflexionar, a ver, ¿dónde es que está el problema? Hay un libro de Richard Sennett que se llama Narcisismo y Cultura Moderna y él dice que lo que genera esta situación de narcisismo ególatra es porque tenemos una trivialidad de la cultura, tenemos una falta de conocimiento de la historia y entonces cada ser se considera como un sujeto independiente, autónomo, aparte y no como un sujeto social, constructor de historia y en el cual se tejen múltiples relaciones para construir lo que se llamaría sociedad civil y que en donde la cultura pues es esencial, fundamental, central, eso ya no tiene ningún tipo de discusión ni de apreciación,
pero a pesar de todo tenemos que seguir discutiendo entonces cuáles son las concepciones de cultura que se tienen. Y por ende, pues ya para terminar, sí hay una desigualdad competitiva entre las mismas organizaciones culturales, entre los mismos gestores culturales. Hay unos que tienen mayor o menor presencia en los escenarios y que pueden influir de manera personal, pero fíjense, no como gremios, sino como personalidades que se destacan en el campo cultural, a los cuales ciertos circuitos de políticos o ciertos circuitos gubernamentales o privados o incluso comunitarios aceptan sus recomendaciones y las tienen en cuenta y consideran de que son importantes, pero no como gremio como tal. Entonces, por eso me parece interesante, y excúsenme esta sarta de mercado, de listado de mercado cultural, pero me parece que son temas que hay que ir trabajando. Nosotros en Colombia particularmente, y del cual participan muchos colegas, hemos creado, nos autorizaron, nos ganamos una convocatoria en la Universidad Nacional sobre centros de pensamiento que tiene una escuela la Universidad Nacional, y vamos a trabajar muy duro también sobre todos estos temas que he planteado en esta exposición. Yo dejaría ahí para que se vengan las preguntas y podamos dialogar, y ya mostraré si hay alguna inquietud del problema de los métodos. No sé si ya, sí, entonces voy a dejar de compartir la presentación. Muy bien, Winston. Realmente ha sido muy importante esta participación tuya, esta primera parte de esta participación tuya. Indudablemente que hay ya algunas preguntas de algunos quienes ya se han conectado con nosotros y algunos comentarios inclusive también. Vamos a abrir este espacio por un momento hacia esas preguntas y estos comentarios, porque yo creo que sí es muy importante lo de los métodos también, que podamos verlo un poquito más adelante, ¿no? Robándonos un poquito de tiempo a lo mejor. Bien, aquí están las preguntas. Bueno, primero les vamos a leer los saludos, que les manda saludos. La primera en mandárseles saludos fue Cici Montilla desde Querétaro. Les manda saludos desde Zacatecas, desde Tepic, Nayarit. Les mandan saludos del Diplomado de Cultura Cafetera que dio alguna vez y que ahí lo conocieron. Desde Honduras, okay. Desde Perú. Muy bien, les manda saludos desde Perú, desde Bogotá, desde Houston, Bolivia, Piura, Perú, de la comunidad de Manizales, Zacatecas, de Ciudad de México, de Guadalajara, Tecámac, México, desde la red estatal de Zacatecas, la ciudad de Obregón, desde Fernando, les manda saludos Fernando Vicario, también les manda saludos desde el Estado de México, les mandan saludos desde Tepetlahuoxtoc, en el Estado de México, desde Lima, Perú, desde Oaxaca. Liliana López Borbón también les manda saludos. Alfonso Hernández, desde Playa del Carmen, desde Quintana Roo. Cusco, Perú, Real del Monte Hidalgo, San Miguel de Allende, Guanajuato, y Durango, hasta donde llegamos. Y la pregunta, bueno, primero hay un comentario de Cici Montilla que dice: qué bueno que mencionas los sistemas de información cultural. Aquí está en la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, pero siguen sin entender de qué se trata y para qué sirve. Y Cici Montilla también hace una pregunta. Dice: Winston, ¿cómo ves que las grandes corporaciones de la industria del espectáculo están ofreciendo sus servicios a precio de gallina flaca en las redes, haciendo competencia cruel a los músicos, artistas, creadores pequeños que no tienen esas plataformas poderosas? Bueno, sí, un saludo, y un saludo a todos esos colegas gestores culturales que nos has mencionado. Muy estimulante para el espíritu saber de que hay una cantidad de colegas que nos están viendo y escuchando. Ese planteamiento que acaba de plantear, sí, es un tema gigantesco, crítico. Yo no tengo respuesta, sinceramente. Sí, hay una concentración de los pocos recursos en ciertos circuitos. Aquí en Colombia se está viviendo de ciertos circuitos de gran magnitud o de gran formato, que son los que han podido recoger algo de la
los recursos gubernamentales. Pero la gente de base está, como dicen vulgarmente, también en la inmunda. Es un tema muy crítico porque el primer sector que salió lacerado del COVID es el sector cultural. Y nuestros queridos artistas, pero grave, grave, grave. A tal punto aquí en Colombia lo que están haciendo, y aquí donde estoy, yo ahora estoy en Bogotá, que pude moverme de Manizales hacia Bogotá para ver a mi familia, porque mi madre está un poco crítica, ¿no? Está en un punto crítico. Es que los cantores, los músicos tienen que salir a las calles y tocando para ver quién les bota moneditas o uno que otro pesito desde las ventanas en todas las calles de la ciudad, ¿no? Y ofreciendo pequeñas serenatas y de buen nivel, ¿eh? Lo interesante es que no son de estos, como dicen, chisgueros o músicos de bajo perfil, sino gente muy bien, que tienen un alto nivel técnico y profesional, y desafortunadamente han tenido que recurrir a esa actitud mendicante, porque los recursos que ha planteado el Estado, que hay que reconocer, sí han intentado ofrecer un poco de recursos, no llegan para la magnitud el volumen de artistas que tenemos en América Latina. Y entonces yo creo que México debe estar viviendo una situación muy similar. Esto es similar en toda Iberoamérica. Y entonces, ¿cómo avanzar? Yo sí creo que hay que crear gremialidad. Definitivamente cada vez me convenzo de que hay que crear gremialidad local y regional. Ya le habíamos insinuado a los colegas de... Wilson, parece ¿Sí? que hay un problema de audio. No, ya. Ya está bien, ya está bien. Ya se oye. Síguele, por favor. Diciendo con la pregunta de Sisi, yo creo muchísimo, Sisi, que hay que crear gremialidad local, hay que crear gremio local, institucionalizar las organizaciones culturales y generar hay que generar más que redes, es también yo sueño con alguna federación iberoamericana de gestores culturales que pueda discutir con los gobiernos, que pueda discutir con el sector privado, que pueda sentarse a la mesa para buscar acuerdos de revitalización de las industrias locales. Porque es que sí, los grandes son los que están. Amazon no ha perdido ingresos, y Netflix, eso está clarísimo. Y las grandes promotoras o plataformas ahí están al servicio. Y incluso todos los gestores culturales y muchos circuitos pues están trabajando de gratis también. Y es cierto que a precios de huevo están ofreciendo todo, porque es que es esa avidez de acaparar los mercados, de acaparar la demanda, y no de potenciar la existencia múltiple de las organizaciones culturales de base, que fue lo que estaba diciendo hace rato. Y los gobiernos en eso no ayudan, porque lo que están es también muchas veces al servicio de los grandes monopolios y oligopolios del sector. Entonces, repito e insisto, hay que generar gremialidad del sector cultural, aún en crisis. Aquí estamos trabajando ahí modestamente hacia la Federación de Gestores Culturales Colombianos, tratando de ponerla al día en sus términos legales, pero falta equipo. Entonces, unas golondrinas no hacen verano. Y entonces requiere mucho trabajo colectivo y poner a funcionar nuestra imaginación de cómo generar gremialidad para que de allí salgan productos. ¿Sí? De pronto uno diría una plataforma más robusta con cooperación internacional y al servicio, como Retina Latina. Sí, en esto también Fernando Vicario nos puede ayudar, y otros colegas que tienen una visión de dimensión de crear cooperación más integral. Pero el fortalecimiento arranca en lo local. Yo creo que son los núcleos de institucionalidad local que en juegos de diálogos podemos avanzar en este tema tan delicado, pero mientras tanto pues se necesita cómo conseguir el día a día, el pan del día a día en nuestros cultores y nuestros gestores culturales en toda Iberoamérica. Bueno, les mandan saludos nuevamente. Carmen Ubaldo Mejía manda saludos desde Pachuca. Les mandan también desde la Ciudad de México. Sí. A mí me ha generado una serie de preguntas también, ¿no? En cuanto a todo esto que tú has expuesto, que a mí me parece que
es no solamente es una visión de lo que está, no es una relación de lo que está sucediendo, como tú decías, no es una receta del mercado, no es una lista del mercado, sino que es poner el dedo sobre muchísimas llagas, muchísimas, y pisar muchísimos callos que a mí me parecen esto en cuanto a nuestra relación, inclusive, como tú lo decías, entre los propios gestores culturales. Me parece que abrir los diálogos, esta es una forma, abrir estos diálogos para que todo el mundo que quieran conectarse puedan accesar y conocer estas opiniones y conocer estos sentimientos y conocer estas propuestas, me parece que para eso es, ¿no? Ojalá pudiéramos abrir más y más plataformas con más diálogos entre los gestores culturales para hacer esa gremialidad de la que tú estás hablando precisamente y vaciar todas las propuestas, todas las necesidades, cómo resolverlo. Esto es, yo creo que es la crisis y esto es la forma de que, cómo debemos de actuar ahora que vamos a salir de ella. Pero bueno, aquí hay más preguntas. Ok, Fernando Vicario pregunta, Winston, ¿qué puede hacer la cultura contra el miedo y el peligroso retroceso que va a experimentar la diversidad? Uy, qué pregunta tan bonita, tan del alma. ¿Qué podemos hacer con el miedo? A mí me gusta una frase sencilla que es mejor ser con miedo que dejar de ser por miedo. Y listo, el miedo es parte de la condición humana. Claro, nuestros temores a lo desconocido, nuestros temores a lo incierto, nuestros temores al peligro, como los animales, es que somos naturaleza, ¿no? Somos animalitos, pero animal ser racional, ¿no? Eso es lo que nos diferencia. Nosotros no ladramos, o si queremos ladramos, imitamos, más bien, imitamos. Entonces no, guau, guau, o miau, miau, ¿no? O ¿no? Así, agresivos. Pero entonces lo que tenemos es la gran propiedad del sujeto es la racionalidad y la sensibilidad, lo humano, profundamente humano. Entonces yo creo que la cultura es la esencia fundamental para poder despertar esa sensibilidad, porque somos sentidos, y como somos sentidos podemos, no digamos domesticar, sino más bien integrar toda nuestra capacidad sensorial para aclimatar los miedos, ¿no? Porque entonces a veces nos venden la película de que todo bien, como decía el pibe Valderrama, nuestro futbolista, todo bien, y la cultura es paz, y la cultura es amor, y la cultura es reconciliación, pero no, resulta que la cultura es conflicto. La cultura es resistencia, la cultura es crítica, como dijo Teodoro Adorno. Lo más importante, si algo guarda la cultura en su esencia, es la crítica, y la crítica es su esencia libertaria. Entonces, conectándolo con el tema de este problema de los miedos, la mediática funcional nos está ayudando a crear unos temores pavorosos, pasmosos, ¿no? Con todo eso que nos muestran a diario en la tele y todas esas pelis agresivas, etcétera, nos están conduciendo a generarnos unos miedos infundados también, ¿no? Y entonces uno le coge temor a salir a la calle porque te van a atracar, ¿no? Pero si resulta lo que hay es que buscar las soluciones. Por eso el problema es integral y por eso el problema es de soluciones complejas, de múltiples relaciones, ¿no? A ver cómo se ataca las condiciones de miseria en los barrios de miseria, porque un chico que no tiene cómo comer, pues ¿qué va a hacer? Pues ir a robarse el pan, porque ¿qué más? Como dijo Jorge Saramago, digo, la necesidad también legisla. Bella frase de Saramago. La necesidad también legisla porque las necesidades tienen su característica de búsqueda del pan de cada día. ¿Y qué origina en el otro? Pues sí, temores en los privilegios que tienen y que no los pierdan, ¿no? Luego, entonces, lo cultural es esencial sobre todo para crear sensibilidad humana, social, valores y actitud también en lógica de penetrar o de irradiar la economía, que no es simplemente mínimo de inversión y máximo de utilidad, ¿no?
y obviamente algún día tiene que llegar cada vez una mejor redistribución de la riqueza, de los miedos económicos, los miedos políticos a perder el poder, los miedos sociales. Entonces no es simplemente el miedo individual del sujeto que se tiene que enfrentar a una situación incierta y desconocida, sino que es la construcción de una sociedad que sepa vivir con miedo, pero sin dejar de ser por miedo. A ver, viene la siguiente pregunta. Ok, la siguiente pregunta es de Brenda Marín y dice, el contexto es excelente. ¿Cómo podemos, como gestores culturales, integrar políticas públicas culturales y políticas públicas turísticas? ¿Hay punto de unión? En mi opinión, sí, claro. Es que siempre se había visto el turismo como algo ajeno a la vida cultural, ¿no? E incluso en nuestro país se llama el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Y resulta que lo que nutre el turismo es lo cultural. Hombre, ¿qué ciudad del mundo puede ser ciudad sin sus esculturas, sin sus imaginarios, sin sus iglesias, sin sus parques, sin sus paisajes, sin sus museos? ¿Mm? Si eso es lo que genera el turismo, sin su gastronomía, que hace muchos años se consideraba la gastronomía como algo autónomo, independiente y fuera de la cultural. Ahora es que entonces se habla de gastronomías ancestrales. Entonces a veces se ha perdido toda la estructura y eso lo hemos planteado en muchos escenarios. Una fragmentación de la cadena de valor, ¿no? Por un lado van los creadores, por otro va la producción, por otro va la distribución, por otros lados van el consumo y de inversión a veces poco se habla, que es uno de los eslabones centrales del funcionamiento de la cadena de valor. Entonces, el turismo, en mi opinión, es profundamente cultural. Es que incluso si antes como se consideraba sol y playa, eso es cultura. Como la quieran medir y como la quieran evaluar o como la quieran sentir y como la quieran retomar. Y listo, entonces hoy en día el turismo ya no habla simplemente de sol y playa, sino de la recuperación estética. Y cuando hablan de recuperación estética, miren cómo se van mezclando las cosas. Cuando se habla de recuperación estética, se está hablando desde la experiencia compartida y no de la simple contenido y forma como lo planteó la Escuela de Frankfurt con respecto a la estética del arte, sino que ya lo que busca la gente es una vivencia, una experiencial. Y eso es lo que está permitiendo cada vez mayor relación, mayor interculturalidad incluso. Por eso yo definitivamente considero de que ese diálogo turismo-cultura pues es necesario retomar, o no retomarlo, sino enriquecerlo en lógicas también locales. Porque una cosa que, claro, por los tiempos que no tenemos, que también lo tengo en explicación en las diapositivas, son las vocaciones territoriales y las dimensiones de vocación cultural que tiene cada territorio para sus ofertas y para la construcción de sus demandas en cadena de valor. Entonces es muy importante lo que pregunta nuestra querida colega de cómo buscar mejores articulaciones entre turismo y cultura, por supuesto. Por supuesto, es que el problema de la gestión cultural, y por eso es que se dice que se complejiza, es su capacidad de establecer relaciones múltiples en circuitos económicos directos e indirectos, en relaciones incluso con las industrias tradicionales, que siempre hemos tenido resistencia con que, uy, por allá va la industria y no, esa es contaminante, y bueno, es decir, no hacemos sino crítica dura, pero donde hay que establecer cada vez mayores relaciones intersectoriales y la gestión cultural tiene un papel ahí. La gestión cultural tiene un papel muy importante ahí. Ya lo iremos viendo a medida de los procesos formativos, cómo se van dando esa capacidad de gestión intersectorial. Ahora sí ya me oí. Muy bien, nos quedan algunos minutos todavía y entonces a mí me gustaría mucho que pudiéramos platicar sobre los métodos y modelos de los que hablas de la gestión cultural, ¿no?
y poder, al término de esto, poder abrir otra vez un pequeño periodo de preguntas. Quiero decirte que todo... ¿Perdón? Sigue, sí, Sergio. Quiero decirte que todo esto está siendo grabado y que se puede accesar más tarde, ¿no? Pero que todas las preguntas, los comentarios y obviamente los saludos los vas a encontrar tú en Facebook para que al término de esto y en los tiempos que tú quieras puedas contestarlos o puedas conectarte con quienes se conectaron con nosotros y así poder contestar todo lo que tenemos pendientes, ¿no? Bueno, muy bien, Sergio. Me acuerdo cuando una época había un grupo mexicano muy bonito, La Nopalera, ¿no? Sí. Claro. Y yo tuve la oportunidad de ayudarles a organizar unos conciertos en Colombia en su momento. Qué padre. Y me encantaba una frase y una canción que ellos tenían de La Nopalera, de ellos, autoral. Autoría, sí. Entonces dirían, haremos una gran querella. Gracias. Hacer una gran querella de los gestores culturales en Iberoamérica. Eso es bueno. Entonces la diapositiva, un pedacito básico de la inquietud que me planteas. A ver, sí. ¿Ahí está en pantalla? Sí, ¿no? Sí, ya está en pantalla, sí, claro, ya la veo. Sí. Bueno, no voy, yo creo que ya en su momento se podría discutir por qué el problema de la gestión cultural, pues que viene de la calle y que viene de la empiria, ha transitado, para mí no a convertirse en ciencia ni por supuesto, sino más bien que bebe de las ciencias humanas y sociales. Y con esas ciencias humanas y sociales es que utiliza una cantidad de métodos que van desde lo cuantitativo, cualitativo, pasando por economía política, por hermenéuticas, por acción comunicativa, acción participación, trabajar juntos, metaanálisis sistémicos complejos para llegar a construir unos modelos de acción. Pero eso pues requiere suficiente tiempo para que reflexionemos qué es lo que hace de ese proceso de construcción discursiva de las ciencias, que vale la pena volverlo a retomar, cómo se construyen los discursos desde las diferentes corrientes de pensamiento y cómo se originan entonces los momentos disciplinarios y cómo se avanza después a una construcción múltiple y posteriormente inter, hasta llegar a lo que hoy en día se denomina trans, que son múltiples relaciones y cómo se entreveran las ciencias para dar cuenta de relaciones a partir de un objeto de estudio. Me doy un salto y entonces sí, pues obviamente la gestión cultural tiene una característica interdisciplinar que uno se la puede buscar hasta en la química. Pero entonces eso requiere procesos de investigación dura, que es lo que se está avanzando, en eso hay que reconocerlo, estamos avanzando en formaciones de alto nivel, con maestrías y doctorados, que es la que tiene que ocuparse de todas esas relaciones múltiples con otros diálogos de ciencias, ¿no? Incluso, por ejemplo, un solo ejemplo, como Jesús Galindo, uno de los grandes intelectuales de México, nos habla de la ingeniería social y de la ingeniería cultural, que eso a veces produce urticaria en algunos circuitos, porque dicen, uy, que ahora nos metieron pues la ingeniería en la lógica de la cultura, cuando este es un problema de sentidos, este es un problema de simbología, de semiologías. Entonces sí, a veces tenemos muchas resistencias entre las mismas ciencias sociales y humanas y las ciencias exactas con relación a lo que implica la gestión cultural, pero nosotros necesitamos hasta de la matemática. Entonces ahí no me voy a detener, simplemente llamo la atención que para hablar de métodos y esto hay que revisar estos temas de las relaciones interdisciplinares. Hay que revisar si es que vale la pena, porque siempre dicen, no, ya está agotado la discusión sobre los problemas de la definición o conceptualización de la cultura. Me parece que sí hay que mirar con cuidado desde el punto de vista de los autores recientes y otros que se han muerto ya y que le han aportado mucho a la reflexión. Por ejemplo, esa que planteó Bauman últimamente, que ya no somos consumidores y como uno habla mucho de los públicos, entonces Bauman dice ya el problema de los públicos hay que mirarlos con cuidado porque ya son clientes
más bien que están empeñados en participar en la gran competencia de las ofertas y demandas culturales. Y esos clientes hacen ruido a la hora de escucharlos como asunto de investigación dentro de las lógicas de la gestión cultural, ¿no? Y genera fricciones incluso entre los gestores cuando se usan palabras de decir cliente cultural. No, eso se llama público. Y entonces también hay unas discusiones muy fuertes sobre la formación de los públicos y que hay unos colegas que han trabajado bastante el tema, entre otros Fernando Vicario. Entonces no me detengo en eso, simplemente muestro de que hay unas lógicas de la gestión cultural que requieren dar cuenta a través de métodos y modelos para poder trabajar una investigación seria sobre la vocación cultural de los territorios, por ejemplo. Entonces me detengo en esta diapositiva. Pero antes de ello, que quede claro, sí, claro, hay unas dimensiones socioculturales con una serie de variables que hay que trabajar. Hay unas dimensiones económicas, unas dimensiones de ciencia, tecnología, de físico-espacial, ambiental, educativas, político-administrativas, jurídico-normativas, que son parte del acervo de problemas que hay que estudiar a fondo en territorios. Por eso es que digo que pienso que hay que hacer mucha investigación micro para que los métodos en los territorios sean acorde a las exigencias no de satisfacción de necesidades, porque lo que se trata también es de las sociedades crean necesidades, sino más bien de poder tener unos diagnósticos acertados para potenciar el enriquecimiento de la vida cultural en los territorios y de lo que se llama desarrollo cultural, que también está puesto en cuestionamiento. Entonces, este es un mapita que elaboré hace unos días y que falta trabajar, pero que me parece puede contribuir a pensar el discurso de los métodos y de los modelos de la gestión. Yo le llamé métodos, modelos de gestión de proyectos. Y una es entonces que se puede hablar de métodos por enfoques, por objetivos, por los mismos métodos y por la praxis. A nivel de enfoques, pues me veo que requiere un trabajo importante, tanto la conceptualización como la construcción metodológica en clave de los territorios, bien sea no es lo mismo hablar de territorio en lógica nacional que en lógica regional o en lógica local. Y así podríamos ampliar el espectro en lógica iberoamericana, porque uno podría decir, listo, como acaba de hacer la OEI, que dicho sea de paso, hay que recomendarle a todos los colegas que están escuchando que miren con cuidado el decálogo que acaba de plantear OEI en clave de la crisis del COVID. Y me parecen unas recomendaciones muy aleccionadoras, pero eso tiene necesidad de decisión política y que haya voluntad política en los gobiernos, porque son recomendaciones para asumir un compromiso interinstitucional y de desarrollo de esos elementos de decálogo que acaba de plantear hace unos días la Organización de Estados Iberoamericanos en términos de un aporte a la búsqueda de rutas de gestión cultural también en América. Entonces, tenemos ese problema de los enfoques por territorios. E insisto, cada uno tiene una particularidad y por ende requeriría de instrumentos particulares también para llegar de lo macro a lo micro, de lo micro a lo macro en su proceso de gestión y de desarrollo. El otro nivel por enfoques poblacionales. No es lo mismo trabajar con grupos privilegiados, no es lo mismo trabajar con grupos marginales o con grupos en condiciones de dificultades socioeconómicas. No es lo mismo en el juego de las identidades también, ¿no? Por los grupos poblacionales que son múltiples en nuestros territorios. El otro por sectores económicos, obvio, no es lo mismo trabajar el audiovisual que trabajar el musical, si habláramos de expresiones artísticas, ¿no? No es lo mismo trabajar artes escénicas, que tiene también un poco de ramas, danza, cirqueros, teatro, etcétera, que tiene sus particularidades. Incluso dentro de cada una de las áreas o subsectores de las mismas expresiones artísticas. Entonces no es lo mismo estos enfoques sectoriales.
el otro en términos de los discursos académicos. Aquí hay un tema bastante polémico, ¿no? Hay unos que hablan de epistemología de la gestión cultural, hay otros que decimos, ojo, por favor, eso hay que mirarlo con cuidado porque las ciencias tienen diversidades de enfoques, diversidades de conceptualizaciones, en donde la gestión cultural, si bien es un encargo, entonces viene más de un oficio, viene de la calle, de la praxis, como para ahora darle cuenta como si estuviéramos hablando en términos epistemológicos, que es una categoría constructora desde los estudios de la filosofía. Entonces, en eso hay que ser cuidadosos para no lanzar juicios al viento y de manera espontánea, que a veces se convierten más en juicios de valor. Por ejemplo, no es lo mismo hablar de estudios culturales que hablar de estudios artísticos, que hablar de gestión cultural. Yo creo que se van adquiriendo cada vez más mayores autonomías. Una cosa es la creatividad, otra cosa es el sentido crítico sobre problemas nacionales o problemas propios de las expresiones culturales y problemas de la vida cultural, y otra cosa es la participación de la gestión en la solución de esos problemas. Entonces, en esta discursiva también se está observando que ya en la gestión cultural empiezan a haber tendencias y comportamientos que vale la pena estudiar, porque no es pecado tener diferenciaciones y diversidades y que haya buen debate sobre el tema. Entonces, por eso digo que también en términos de métodos y modelos en la academia hay mucho que indagar. Por otro lado, a nivel de otro elemento que interviene son por objetivos, que también hay que ver, no es lo mismo los objetivos institucionales desde el Estado, lo que llaman la misión, visión, valores. No es lo mismo las lógicas de gestión cultural que Alphonse Martinel en un cuadrito muy interesante que construyó en su momento, nos muestra las lógicas gubernamentales, las lógicas privadas y las lógicas comunitarias en la construcción de política cultural y por ende de la gestión, ¿no? Entonces, a eso agregaríamos los discursos de García Canclini en políticas culturales en Panamérica Latina, y uno puede extraer la diferenciación de los objetivos en los procesos de construcción de métodos y modelos. Lo mismo con José Joaquín Brunner en El espejo trizado, que me parece una de las elaboraciones muy interesantes que los gestores culturales poco le han puesto cuidado a esa elaboración de José Joaquín Brunner. Insisto, en El espejo trizado, que lo pueden bajar por internet porque está el PDF, para que miren cómo esa estructura de las dimensiones que plantea Brunner llevan a observar con cuidado unos posibles métodos de gestión, de construcción de métodos de gestión. Entonces, sí, hay unos niveles por objetivos, hay unos niveles individuales, por supuesto, también. El Canvas es uno, ¿no? Cómo se generan negocios por beneficio personal o por reconocimiento, porque no todo es simplemente en lógica de la utilidad económica, sino también por la búsqueda de posicionamiento y de estatus discursivo o de estatus de calidad de obras, etcétera, que hay que trabajar para establecer este tema. El otro por los objetivos, a niveles colectivos. No es lo mismo los beneficios compartidos, esto de economía compartida, economía circular, aplicados en la gestión cultural, entonces, y que tienen particularidades de acuerdo al juego de intereses. No es lo mismo trabajar con los afrodescendientes que con las comunidades indígenas, por ejemplo. E incluso en la forma metodológica y en la forma didáctica, pedagógica o instrumental de la gestión. Entonces, todo eso nos permite decir de que tenemos unos grandes campos de trabajo investigativo y de construcción de guías, manuales y de los procesos de contenido programático en las mallas curriculares también de formación para dar cuenta de estos elementos. Y algo mucho más complicado que requiere sí un estudio juicioso, teórico, es en términos de las escuelas de pensamiento, desde el problema del estructuralismo, de los sistémicos o de los discursos de los teóricos de la complejidad, para poder entender con mayor capacidad en la construcción teórico-práctica de lo que representa usar estas escuelas del estructuralismo, de los sistémicos o de los complejólogos, ¿no? De los complejos. De la complejidad.
diría solo un pedacito. A veces, claro, dicen uno, hay mucha carretología, mucha especulativa en el sector cultural, porque ahí sí que abunda, ¿no? Y en las ciencias sociales ni se diga, eso es válido, por supuesto, porque son diferentes posturas y miradas de los neoinstitucionales, los neomarxistas, los de los estudios postcoloniales. Entonces allí hay un acervo, pero gigantesco, que hay que ponerlo en diálogo, y más y sobre todo de poder romper esa egolatría y ese hedonismo discursivo que se tienen en las ciencias sociales, porque sí que hay resistencias en este circuito. Me encanta un uruguayo que dijo, oiga, tenemos que pensar en la tercera cultura, que es la que dialoga, ¿no? Que es la que dialoga. Entonces, ese es otro, pues este de los métodos me parece que eso son para tesis doctorales, todos por supuesto, y tesis de maestría de profundo calado. El otro, el de la praxis, pues claro, podemos hablar de gestión de métodos y modelos por identidades, por tradiciones, por usos, por costumbres, por circuitos que cada vez crecen más de resistencia en función de los conflictos sociales, que nos llaman a los diseños de métodos muy particulares. Lo mismo de la supervivencia y de la marginalidad, como ahora están de moda los parches, como decimos aquí en Colombia, y los colectivos que no les importa el Estado, no les importa el sector privado, hablan de comunitarismo, pero también son muy excluyentes y también tienen de todos modos unas lógicas de trabajo que están generando expresividad en muchos circuitos, en condiciones de marginalidad, por supuesto, pero que están ahí, como dicen, culturas de resistencia. Y eso requiere entonces métodos particulares de gestión. Yo lo vivo con mis estudiantes, porque tengo muchos estudiantes que vienen de esos estratos super primarios y que trabajan muy fuertemente con chicos en unas condiciones de rebeldía, de marginalidad y de ciertas prácticas no santas, y que requieren entonces mucha observación y mucha capacidad en su diseño conceptual, en su diseño discursivo, porque nosotros los gestores culturales también a veces hablamos unas jergas que solo entre nosotros nos entendemos, con una conceptualización bastante abstracta, que a la hora de irle a preguntar a alguien en condiciones de popularidad que ni nos entienden, ¿no? Cuando uno dice la dimensión simbólico-expresiva de la cultura, y cuando las lógicas del cuerpo y la alteridad y yo y el otro, eso la gente no lo entiende. Entonces no hay que perder de vista también toda esa construcción de nuestro lenguajear, como dicen. Uno dice lenguajear y fíjense, ya solo el hecho de usar eso, lenguajear, es un concepto o una palabra que no es para todo el mundo. Bueno, colegas, entonces con esto también creo que contribuye por lo menos a generar inquietudes mínimas sobre el tema de los métodos y los modelos, que eso da para un trabajo de muy largo aliento y de muchos años de precisión y de lectura y de observación para poder interrelacionar y romper las resistencias que se tienen, por ejemplo, a veces con las ciencias sociales y humanas, que hablan de la administración como si fuera algo puramente funcional y ni siquiera se han estudiado, por ejemplo, las grandes teorías de las organizaciones, que son las que dan cuerpo al discurso de la gestión en términos de acción. Entonces uno habla de corrientes científicas, estructuralistas, neoestructuralistas, contingencia de sistema. Aquí se complejiza todavía más. Teorías neoclásicas, teoría de relaciones, teoría de sistemas cooperativos, comparativos, autopoyéticos, no, mejor dicho, ahí tenemos para recrearnos toda la vida, ¿no? Y volver a nacer. Entonces quiero dejar ahí para que si hay alguna pregunta al respecto y que muestra un nivel de inquietud sobre el tema de los métodos y los modelos. Muy bien, muy bien. Pues sí, mira, efectivamente, sí hay preguntas. Una que insisten es si estas diapositivas podemos tenerlas nosotros, esto es que tú las pudieras enviar por correo
y Sí, nosotros doctor, permiso. enviárselas No, a ellos. A ver, creo que no está prendida tu cámara. Tu cámara ya, está está apagada. bien. Serio, no, una inquietud es que el conocimiento es para compartirlo, no para guardarlo allá en un diván y que, ay, es mío y esto es, no, 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 el conocimiento es para repartirlo, el conocimiento es, solo se enriquece en el intercambio. Entonces Perfecto. aquí no tenemos que generar esas posturas, ¿cierto? De egoísmos que se observan en la elaboración y que hasta que no aparezcan en el público. Y bueno, en eso hay mucha egolatría y hedonismo intelectual. Sí. Hay otra inquietud también en nuestra audiencia, que si tú puedes decirnos en dónde se pueden encontrar tus libros, tus textos, algunas, eh, ¿cómo se llama esto? Algunas direcciones. Direcciones donde puedan conseguir sus textos. Ah, muy bien, sí, de la universidad hay varios. La Universidad Nacional ha publicado ya este año, el año pasado publicaron 9 libros. También de la Red Latinoamericana de Gestión Cultural hay una red de investigación que la lidera Carlos Yáñez, y de ustedes está José Luis Mariscal, que A ver, sacaron creo que todo. no tenemos imagen tuya, nada más tu Sí, voz. señor, aquí está ¿Perdón? prendida. Bueno, si quieres seguimos hablando, de todas maneras si te están escuchando, ¿no? Para los tiempos que se nos están yendo, a ver. Muy bien, hay una pregunta. ¿Cómo podemos reducir, Mildred Ríos pregunta, ¿cómo podemos reducir esa fragmentación generacional que se está creando? ¿Se puede reducir en forma virtual o es necesario hacerlo en presencial? Saludos desde Oaxaca. Ay, qué bonito. Bonita pregunta. Sí, no, yo sí creo que se puede. Es que la virtualidad es un medio, no un fin. La virtualidad es un medio y no un fin. Por tanto, me parece que desde la misma virtualidad se pueden promover escenarios de diálogos intergeneracionales. Es que se ha perdido ese diálogo, por ejemplo, de nosotros con jóvenes de los colegios. Por un lado va la educación de los colegios y por otro lado va la educación superior, por otro lado va la educación doctoral, por otro lado va la educación de los posgrados que se mueven en las universidades, y lo que falta es diálogo con los niños, con los jóvenes y con los adultos. Y es un diálogo compartido porque nosotros tenemos mucho que aprender de los niños, como dijo, me encantó una escritora francesa, filósofa, que dijo, es que nosotros los adultos a veces también somos torpes porque ante las preguntas de los niños le decimos cállese, o le respondemos cualquier tontería en aras de salir del problema, de una pregunta indiscreta o de una pregunta muy bien compleja que plantean los niños, y esa es la lógica del filosofar. Entonces, yo sí creo que hay que mirar dentro de los procesos de gestión cultural local un ejercicio con los colegios, entre colegios y universidades, con los jardines infantiles, así como la época de los abuelos que le contaban uno los cuentos en ese estilo, y sobre diferentes campos del conocimiento, ¿no? Pero si es que ¿quién dijo que los de una persona de 70, 80 años ya hay que arrinconarla y que vaya a chupar gladiolo o mandarla al crematorio, cuando resulta que es una fase de la vida en la cual hay un acumulado de experticia que tiene que ser diseminada y tiene que ser, ¿cómo es?, intercambiada en diálogo múltiple. Todo ese acumulado de experticia que después de la muerte se va, porque yo no conozco el primero que haya reencarnado para traer su conocimiento. Entonces, esto está clarísimo, que esos diálogos interculturales, intergeneracionales, hay que crearlos incluso dentro de los mismos programas de formación de párvulos, de primaria, de secundaria, de la prepa, que llaman a nivel universitario, a nivel de posgrados también. Eso es un ejercicio de complejo múltiple y de articulación, por ejemplo, entre los ministerios de cultura o secretarías de cultura, secretarías de educación, para
generar, esto sí también tiene que ver con la formación de públicos, generar ese diálogo intergeneracional que se está perdiendo y que requiere de dedicación. Muy, muy importante. Entonces seguimos. Dice Brenda Marín, el contexto es excelente. Ah, ese ya lo habíamos dicho, ¿no? El de... Ajá, este ya lo leí, perdón. Mildred también. El de... Ok. Karina Ide pregunta, frente a la lamentable reducción de inversión económica para el sector cultural, ¿cómo fortalecer el trabajo colectivo? ¿Cómo, metodológicamente hablando, fortalecer y consolidar este fortalecimiento de la gremialidad de la que habla? Yo creo que hay que construir de abajo hacia arriba. En otras palabras, hay que trabajar la creación de capítulos locales de gestión cultural, y donde se articulen empíricos y profesionales también. Es que hay que romper todos esos narcisismos y resistencias que a veces se observan en los territorios para que haya un diálogo fluido entre colegis y se pueda generar gremialidad local. A partir de ahí es que hay que fortalecer los sistemas de información local. En los pequeños municipios es muy fácil porque hay mucha proximidad, pero entonces nos movemos ahora con los discursos generalistas de globalización y de los problemas los problemas internacionales y los problemas gigantes, macros de la cultura, y nos perdemos de vista los problemas micros y locales de la actividad cultural, y que requiere que nosotros los intelectuales, porque por supuesto que lo somos, requiere de nosotros para tener unos instrumentos muy fluidos de formatos, de la lógica de lo que se llama un sistema. Es que crear un sistema es un conjunto de eslabones que se articulan. Entonces, por eso diría de que a mis colegas de México hemos de trabajar mucho, y de América Latina mucho, en los formatos y los sistemas micro de información cultural, los sistemas micro, porque estamos pensando, por ejemplo, para las grandes ciudades, el sistema, la cuenta satélite del DF, la cuenta satélite de Guadalajara, la cuenta, y así, la cuenta satélite en Colombia de Medellín, Cali, Barranquilla, Bogotá, que están todavía muy incipientes además, y no hay quien las alimente, que ese es un punto central. No tenemos la información dura de los barrios, de las comunas, de las localidades. Entonces, eso es uno de los elementos que hay que trabajar, la información micro, colegas. Y a partir de ahí, entonces, es que también se construye la gremialidad, una gremialidad micro de abajo hacia arriba. A ver si... Hay otra pregunta, sí. Espero no estarme... quedan 2 preguntas más. Dice, ¿cuál sería una estrategia para implementar en las instituciones política pública para la preservación del patrimonio documental? Ay. Esa es de Ana Ramos. Pregunta de Ana Ramos. Bueno, yo no soy experto porque en los temas del patrimonio uno lo entiende, lo comprende, las clasificaciones que tienen, pero me parece que incluso ya hay doctorados. Nuestra Universidad Nacional de Colombia, y creo que en México en eso también son muy ricos, en estudios sobre el problema de los sistemas de información patrimonial, ¿no? Y pensaría de que los sistemas tienen que ser construidos también en micro. Las instituciones todas han de tener un acervo de sus acumulados. La Nacional tiene una plataforma, una área dedicada exclusivamente a la archivística y a las formas de organización del sistema de acumulados patrimoniales como institución. Imagínense ustedes el sistema patrimonial de la UNAM, el sistema patrimonial de cada una de las universidades de México, que no son pocas y que tienen unos acervos y años de trabajo intenso, ¿no?
y que eso tiene que ser esencial dentro de toda su estructura de política cultural. Y en esto ya hay muchas experticias, indudablemente, en las estructuras de archivos y de conservación patrimonial, ¿no? Entonces, yo creo que hay que mirar en esas condiciones de la particularidad de cada institución y de las particularidades locales, ¿no? Para la generación de los sistemas de archivos locales. Alguien que tiene mucha más experticia que yo en estos temas, justamente Sisi Montilla, ¿no? Que la tienen ustedes allí, y allí tienen unos equipos interesantes que hay que recurrir a ellos para fortalecer toda esa estructura que se formula con esa pregunta de la gestión del patrimonio y de sus archivos, ¿no? Eso es lo que podría agregar. Ahí sí, como dicen, me corcharon. Bueno, pues vamos con la última de las preguntas. Wilson. Óscar Omar Sebastián pregunta, ¿cómo trabajar la interdisciplina e interculturalidad en educación básica? Wow. Pues hay una cosa, para mí de entrada el conocimiento es un juego de interdisciplina. No hay ciencia pura, ni hay ciencias, ¿cómo se dicen? Se han ido fragmentando por necesidades del desarrollo profesional, por necesidades del desarrollo investigativo, ¿no? Que se parcializó y la modernidad nos dio fue esa formación profesional fragmentada, ¿no? Pero me parece que sí se va avanzando cada vez en comprender de que dónde empieza una ciencia y dónde arranca la otra. Uno dice matemática, pero para hablar de matemática tengo que pensar en filosofía, porque son abstracciones. La lógica matemática es filosofía. Y en la abstracción 2 por 2 igual 4 es toda una abstracción más que un hecho concreto, que se vuelve concreto cuando yo logro racionalizar esa abstracción para volverla, diríamos, tangible, medible, ¿no? Y manejable y comprensible. Entonces, yo sí creo que la interdisciplinariedad arranca también desde los pequeños formatos de estructura de formación en la escuela, ¿no? Incluso en el juego, en la lúdica, con los niños. Es que los niños son múltiples, son de multicanal también y interdisciplinados. Es que la disciplina es como un formato de procesos de formación que nos ha creado la escuela y en la cual hay que integrar otro tipo de saberes, ¿no? Desafortunadamente, pues en unas generaciones fuimos formados con letra, con sangre entra y a punta de regla y de memorización y no de reflexión y análisis. Hoy en día sí se ha avanzado también en la educación, eso hay que reconocerlo. Se ha avanzado en muchos niveles de la formación educativa, con el laicismo también de la escuela, porque antes uno le metieron fue primero a Dios y después le metieron el saber. Y entonces esa es una forma atrofiada también, ¿no? Que uno escoja la religión que quiera, pero ya después por derecho de razón y de decisión, y no por imposición. Entonces lo mismo pienso de que las formaciones en los niños parte desde la misma lúdica del juego, que es lo más serio de la vida es el juego, porque tiene unas reglas. Y el que rompe las reglas sale del juego, ¿no? Y cuando están los niños jugando a la lleva o a cuando estamos grandes jugando cartas, el que rompa la norma sale del juego y se le considera impostor, ¿no? Entonces sí creo que esto debe ser de una manera mucho más sencilla. No simple es un huevo sin sal, pero de una manera sencilla sí se pueden integrar en los currículos unos diálogos más relacionales y unas cátedras más relacionales para que los chicos y nosotros adultos también tengamos un juego con la interdisciplinariedad, que es el diálogo entre formaciones de diferentes proveniencias y estructuras y metodologías y modelos y fundamentos.
Y ese es el gran sueño de la humanidad también, una formación integral, que hay que tener cuidado con tanta tecnología como estamos ahora, que es el hombre tecnológico y no el hombre multidimensional y el hombre humano profundamente humano, que eso también lo están planteando muchos colegas. Por ahí vi un video de un profesor italiano en las universidades de Italia, también se lo mando a Sergio para que lo comparta, donde defienden el problema del diálogo face to face en la formación y no simplemente la virtualidad. Es cierto que la virtualidad vino para quedarse, pero nosotros no somos robots y nosotros somos finitos. Los únicos infinitos son los animales. Eso lo dijo Borges, ¿no? Porque no lo saben, pero nosotros que sí lo sabemos somos finitos. Y por tanto, entonces el desarrollo del conocimiento es un juego de acumulados intergeneracionales, y que requiere no olvidar, así como uno vuelve y cita la felicidad de Platón o de Aristóteles, Aristóteles, hablando de la felicidad, y hoy en día, en siglo XX, tiene que recurrir a pensamientos de antes de Cristo y a los pensamientos fundantes de la humanidad. Esos son acumulados que no se pueden enterrar impunemente en lógica de la funcionalidad de la sociedad contemporánea y de esta sociedad esquizoide con la tecnología. Entonces me parece que eso arranca desde los niños, que ¿desde cuándo? Pues desde el vientre, incluso desde la noche de trópico. Muy bien. Pues muy bien, Winston, realmente vuelvo a reiterarte las gracias de parte mía, de parte de Berta y de parte de todos los que se conectaron con nosotros y se interesaron en este diálogo que hemos realizado contigo, Winston. Así como vuelvo nada más a pedirte, por favor, de parte de ellos, obviamente, que pudiéramos tener los links o las direcciones en tus libros y tus escritos que puedas tener para que enriquezca mucho esta plática, más todavía, ¿no? Así como también, pues, todo el material didáctico que utilizaste, que podamos nosotros difundirlo, y que va a estar en la página de Gestión Cultural, va a estar en otra página que es de Cultura Oaxaca, y que la vamos a difundir en diferentes páginas para que, pues, todo el mundo pueda tener acceso. La mayor parte de los gestores y no gestores, de los actores y de los intérpretes y de los creadores puedan tener acceso a esto que acabas tú de mencionar. Me da mucho gusto, vamos a terminar la transmisión, espero no te vayas, necesito platicar algunas cosas contigo todavía, y invitar a nuestros amigos que nos conecten el próximo jueves, en donde vamos a tener el diálogo con Clara Mónica Zapata, ¿sí? Con el tema de la cultura en clave en gestión colectiva, nuevas alternativas y formas de diálogo. Eso lo tendremos el próximo jueves. Entonces, muchas gracias a todos los que se conectaron con nosotros. Ojalá y puedan también ustedes difundir estos diálogos de tal manera que, como Winston decía, hagamos gremio con estos diálogos. Muchas gracias a todos. ¿Te vas a despedir, Winston? Sí, no, muchas gracias a ti, Sergio, por haberme invitado a dialogar y a los que nos han escuchado con paciencia sobre estos temas de la gestión cultural, que son parte de nuestros proyectos de vida, y muy agradecido por poder dialogar con ustedes. Un gran abrazo virtual por ahora y sin virus.